Estamos viendo mucha gente corriendo estamos como en una especie de una playa. Vemos que hay unas embarcaciones recogiendo un grupo de personas que están corriendo rápidamente hacia estas embarcaciones. Son muchas personas. Vemos que gran parte de estas son mujeres y niños. Vemos que hay una mujer en particular que está corriendo con un niño cogido de la mano y el otro está como, lo tiene como en sus brazos, en su otro, sí, en su otra mano la tiene cargado. Vemos que después de que ya han subido cierta cantidad de personas a una de las embarcaciones a donde ya estaba próxima ella a subirse, vemos que ella alcanza a subir con sus dos hijos. En ese momento vemos que la mujer apenas sube a la embarcación está soltando al hijo que tenía cargado en su mano izquierda, lo suelta. Vemos que los coge a los dos de la mano. Vemos que aún siguen subiendo muchas personas. Ella está como muy arrinconada hacia un costado de esa embarcación y vemos que ella empieza a observar que hay un hombre que se queda mirándola fijamente. Ya por un momento se queda también observándolo a él. Al observarse entre los dos, como que se cruzan esas miradas y ella como que empieza. Vemos que hay una especie como unos dispositivos en la parte de su cabeza, en la parte interna de su cabeza, y esos empiezan como a moverse al interior de ella. Vemos que ella por un momento, ya después de que termina como de cruzarse las miradas con el aspecto físico de este hombre que está como un poco más retirado donde se encuentra ella. De hecho, vemos que este hombre con el que ella cruza las miradas es como si fuera una especie de militar o algo así porque tiene un uniforme puesto. Vemos que después de que ya se dejan de observar, este hombre pues da como la espalda y se adentra a una especie como de una habitación. Ella se queda observando a sus hijos. Vemos que en ese momento, y después de que ya terminaba como de observar a sus hijos, trata como de dar la espalda hacia el hombre que la estaba observando y ella nuevamente observa hacia donde se encontraba él parado. Él ya no se encuentra allí, pero alcanza a percibir lo que se encuentra como por medio de una especie, una de esas ventanas que se encuentran en esa embarcación, como en esa habitación donde él está. Él aún está observándola a ella y a sus hijos. Vemos que en ese momento ella empieza como a mostrarse muy nerviosa. Vemos que se empieza a agachar a la altura de sus hijos y empieza a hablarles. Está pidiéndoles perdón. Dice que en su momento ellos van a comprender lo que ella va a hacer. Vemos que ella como que rápidamente le pide el favor a alguien que está abajo de las embarcaciones. Es otro hombre, lo llama rápidamente y le dice que si por favor puede llevarle a sus dos hijos a una persona, ella le da como ciertas coordenadas. Vemos que ya después de que esa mujer le da a este hombre esas coordenadas, le entrega a sus hijos a él y ellos empiezan a llorar como un llanto muy fuerte. No quieren desprenderse de ella. Estoy confirmando con la luz en ese momento y el aspecto físico de esta mujer de aproximadamente unos 27 años de edad, entre 25 y 27 años de edad, corresponde al aspecto físico de Sally en esta línea de tiempo. En ese momento la luz me adelanta en el tiempo. Carlos, ¿en qué parte del holograma te encuentras? Estamos en Alemania. Muy bien. O sea que los niños bajaron del barco, ¿cierto? Sí, ella Los los bajaron. entregó a otro hombre Muy bien, que se continúa. quedó, sí, como en la isla. Ujú. Vemos que ya posterior a esto, ya estamos en un lugar completamente diferente, es otra isla, pero vemos que
de donde vimos todos los aspectos físicos corriendo, mujeres con niños y todo, y donde vimos que Sally se subió con sus hijos, era como una especie de una ciudad muy pequeña porque pues se alcanzaban a ver ciertas edificaciones a la orilla de la playa. Vemos que en ese momento las embarcaciones no es solamente una, son varias las que están llegando a otra playa, es otra isla. Vemos que en ese lugar, la embarcación en la que viene Sally, todos empiezan a bajar. Vemos que ella como que todo el tiempo ha estado observando, buscando a este hombre con el cual se cruzó ciertas miradas al momento en que recién se subió a la embarcación, pero no ha logrado encontrarlo. Vemos que ya después de que se bajan todas las personas, ella como que sale corriendo hacia el interior de la embarcación, logra identificar de espaldas al aspecto físico del hombre que ella estaba observando. Vemos que ella rápidamente llega hasta donde él. Veo que ella le dice que no entiende por qué la forma de él ignorarla a ella. Veo que este hombre se da media vuelta, lo observa y le dice que es por la seguridad de los dos. Y dice que cómo puede confiar en ella si después de las condiciones que él en su momento le colocó, aún así estaba dispuesta a traer a sus hijos. Vemos que ella le está diciendo como que le está pidiendo perdón y le está diciendo que por un momento ella olvidó esas condiciones, pero le está diciendo que él sabe que ella por él hacía lo que fuera. Le está diciendo, ya ella empieza como a subir un poco el tono de voz, le está diciendo que si no es suficiente el abandonar a sus hijos por estar con él. Veo que este hombre le voltea como la mano, como que le dice que ya basta y le dice que debe descender. Dice que no lo busque, que él debe nuevamente ir a recoger otro grupo de personas, pero que en los próximos días él regresará y él será quien la busque a ella. Vemos que ella empieza a llorar y empieza a bajar de la embarcación. Vemos que ahora en ese lugar ya se fue adelantando un poco más rápido el tiempo durante este espacio. Vemos que ya todas las personas se están ubicando y están armando como una especie de campamento. Son como unas carpas que están colocando con ayuda como de ciertos palos de madera. Es allí donde se están refugiando en ese momento. Vemos que ahora ella se está acercando a un grupo de personas que se encuentran reunidas. Están como preparando algo de comer alrededor como de una fogata. Es un grupo pequeño, son cuatro mujeres las que están preparando algunos alimentos. Ella se acerca hasta donde están ellas. Vemos que una de ellas la reconoce. Está preguntando por sus hijos. Ella empieza a llorar. Sally sigue llorando y le dice que no logró alcanzar a subirlos a la embarcación. Dice que en medio de la multitud perdió a sus hijos. Vemos que esta mujer la abraza y le dice que la acompaña en su dolor. Dice que puede sentir la tristeza que ella está sintiendo, pero le está dando como cierta voz de aliento diciéndole que en algún momento ella va a volver a estar con ellos. Ella sigue llorando fuertemente. Vemos que esa mujer se encarga como de darle una especie de... Veo que lo que estaban cocinando no era como, o sea, como alimentos o una comida en específico, sino era como una especie de una bebida la que estaban cocinando allí. De hecho, vemos que la mujer que está como consolando a Sally con un gran cucharón está sirviendo un poco de esta bebida como en un vaso y se lo está dando a ella. Sally empieza a tomarla. Vemos que hace bastante frío porque todas las personas que están acá, las que descendieron de esas embarcaciones, tienen muchos abrigos y de hecho se puede percibir porque hay como cierta neblina también en este lugar. Ya está cayendo la noche, es como el atardecer en este preciso instante. Después de eso, la luz me adelanta en el tiempo. Vemos que
Llega el momento en que la embarcación, solamente es una sola embarcación la que está llegando, se está aproximando a la isla. Sale alcanza a observarla desde la distancia. Ella, de donde se encuentra en ese momento, se está como colocando de pie encima de unas piedras para tener como una mejor visibilidad del firmamento y de todo lo que abarca al frente de ella hasta que logra identificar que esa embarcación que se está acercando a la isla es en la misma que llegaron ella y otras personas que estaban allí. Vemos que ella se empieza como a sentir emocionada. De hecho, vemos que rápidamente se está acercando a la carpa donde ella está habitando en ese momento. Y veo que empieza como a arreglarse un poco, veo que se está peinando. Saca una especie como de un abrigo y se lo pone encima y se va acercando cada vez más a la playa a medida que la embarcación también se acerca. Vemos que en ese momento empiezan a descender un grupo de personas, la mayoría son hombres. Sí, todos son hombres, son como militares. Vemos que ella empieza a buscar al aspecto físico del hombre con el que ella estaba esperando después de varios días. Tiene contacto con él, vemos que ya el hombre se acerca. Veo que le dice que él ya sabe, le dice sin saludarla ni siquiera, solamente le dice que él le fue muy claro y dice que le solicitó que a ella que no lo buscara, que él iría hasta donde ella. Veo que ella automáticamente su vibración, en este preciso instante donde estamos viendo, percibiendo la vibración, como el campo vibracional de ella y el del aspecto físico de este hombre, y logramos ver que no hay ningún tipo de compatibilidad entre estos dos campos vibracionales. Vemos que ya automáticamente la vibración empieza a disminuirse en gran proporción y ella se va alejando y llega a su campamento. Vemos que está como algo impaciente, ella empieza como a caminar de un lado hacia el otro. De hecho, vemos que ella misma empieza a sentir como su corazón empieza como a latir de una forma muy diferente. Ella se lo está escuchando como de la misma ansiedad que tiene, escucha su corazón efectivamente, su frecuencia cardíaca está bastante fuerte. Vemos que empieza como a cogerse la cabeza y como de la misma ansiedad que tiene, empieza como a sobarse el cuero cabelludo de esta forma muy fuertemente. Vemos que ella cada rato está asomándose por, abre como esta carpa, alcanza a abrirla un poco por donde es el ingreso a ella y vemos que ya logra identificar que el hombre se está acercando un poco hacia la carpa donde está ella ubicada. Ahí rápidamente ella vuelve otra vez y empieza como a acicalarse un poco, se peina, se está sentando en una silla de madera que hay allí al interior de la carpa. Vemos que el hombre no ingresa, se queda afuera y la llama. Vemos que en ese momento él está entregando algo a ella. Vemos que es como un pedazo de tela, le está entregando como unas monedas, ella las recibe. Le está diciendo como que la espera dentro de determinado tiempo, como dentro de 2 horas, le dice dónde se van a encontrar. Y la indicación que él le da es como que justo en la parte de atrás de donde está ubicado ese campamento. Y le da las indicaciones inclusive de un tronco que hay cerca a esta zona donde él está indicando para que se encuentren. Ella siente y dice que allí estará. Ya vemos que la luz me va adelantando un poco en el tiempo hasta que pasan esas 2 horas. Vemos que ella sale de su campamento y se está acercando hacia las coordenadas que el aspecto físico de este hombre le dio. Vemos que efectivamente él está allí. Ella se acerca. Vemos que tanto ella como él se cercioran de que no haya nadie observándolos ni que haya alguien cerca a ese lugar donde se encuentran. En ese momento vemos que ellos se abrazan. El hombre empieza a besarla. Veo que pasa un momento, ellos tienen intimidad en ese lugar. Vemos que después de que tienen intimidad, ella le pide que no la deje por mucho tiempo. Ella le está diciendo que si es posible que ella puede acompañarlo a donde él tenga que ir. Veo que él le dice que no es posible.
Veo que él está diciendo que hay mucho en riesgo. Dice que no solamente la vida de él, sino también la de ella. Dice que no le va a dar un tiempo exacto, pero que la intención de él es realmente organizarse con ella. Vemos que Sally empieza, sigue como preguntándole hasta un momento en que el hombre empieza como a desesperarse un poco de tanto que ella le está insistiendo en que no la deje sola, en que ella quiere estar al lado de él y insiste en que se la lleve en el próximo viaje que él tenga. Vemos que ya ese hombre le está diciendo que no es posible, le grita fuertemente, hasta que por un momento como que cae en cuenta que no puede alzar mucho la voz y él rápidamente coge su ropa y se va. Sally queda como en shock después de ver esa actitud de él. Alcanza como a seguirlo un poco. Veo que lo coge de sus hombros y ella como que lo jala y ella empieza a golpearlo en su pecho y diciéndole que ella ha dejado absolutamente todo. Dice, primero dejé a mis padres, después dejé a mis hijos. Ya en ese momento no tengo absolutamente nada ni nadie. Veo que ella le está diciendo, como que le pregunta, ¿qué más me falta dejar para poder estar contigo? Él la ignora por completo y sigue su camino. Ella se queda allí como postrada de rodillas en esa zona. Es un pasto como algo seco. Él se va alejando cada vez un poco más. Pasado un momento, vemos que ya ella se coloca de pie y empieza como a seguirlo, pero pues el hombre ya está a determinada distancia de ella, lo suficientemente alejado. Ella empieza a bordear una de las carpas que conlindan como con el límite de este campamento que armaron después de que llegaron las embarcaciones. Al momento en que ella empieza a bordear esa carpa, sigue observándolo a él, que él va caminando y se dirige hacia otra. En ese momento en que se dirige hacia otra carpa, vemos que hay una mujer que sale de ella, de esa carpa. A ella la saluda muy efusivamente. Sally empieza a observar esa escena fijamente. Alcanza ella a percibir cómo su pareja, bueno, el hombre con el que acaba de tener intimidad y el cual ella ha estado interesada todo ese tiempo, lo primero que hace antes de ingresar a la carpa es como que observa a ambos lados, observa hacia atrás y después de esto ingresa a esta carpa. Ahí en ese momento Sally empieza como a desesperarse. Ella como que cada vez que entra en ansiedad vemos que empieza a cogerse su cabeza. Pero muy fuerte, de hecho tiene las uñas lo suficientemente largas y vemos que empieza como a cogerse la cabeza muy fuertemente y a caminar hacia un lado y hacia el otro y alcanza incluso a hacerse daño en su cabeza con sus propias uñas al entrar como en estos nervios que le dan, en ese ataque nervioso y de ansiedad. Ella corre rápidamente, bordea la misma carpa hasta llegar a la suya. Ahí ella se tira al suelo. No hay nada como de colchón ni nada, de hecho, pues es como está el piso y lo único que hay es una especie como unas cobijas, unas sábanas, y es allí donde ella pasa las noches. Se tira en ese espacio y ella empieza a llorar fuertemente, pataleaba, golpea el piso fuerte con sus piernas, con sus brazos también golpea fuertemente el piso. A partir de ese momento, ella se empieza a quedar dormida. Pasado un momento en que ella se queda dormida, vemos como en este lugar, no solamente enfocado en la carpa donde está ella, sino en todo ese perímetro donde se hace campamento, ya está tarde la noche y la mayoría de personas, o todas prácticamente, ya están durmiendo. En ese momento vemos cómo se está abriendo un gran portal en el perímetro de este lugar, de ese campamento, y empiezan a descender muchas entidades. Las entidades, al momento en que descienden,
Es como si cubrieran todo el perímetro de este campamento con una gran densidad de energía endoplasmática. Y vemos que esa energía endoplasmática lo que hace es como que rodea cada uno de los campamentos y se va adentrando a cada uno de ellos. De hecho, vemos como esa energía endoplasmática es como si absorbiera, no se adentra al interior de los aspectos físicos de que hay acá, sino que como que los cubre y es como si absorbiera algo de como la energía de ellos, pero no son las entidades, sino no la energía endoplasmática que acaban de emanar todas ellas. En ese momento estamos apreciando exactamente lo mismo en el aspecto físico de Sally. Esa energía endoplasmática empieza a rodearla a ella. El momento en que esa energía endoplasmática empieza a absorber como toda su energía, vemos que a su vez los implantes que ella tiene en su cabeza empiezan como a programarse de una forma distinta. En este preciso momento en que esos implantes empiezan a programarse, estamos viendo la presencia de una entidad acá. Es un reptil. Vemos que este reptil se está encargando de adentrarse al interior del aspecto físico de Sally y él se encarga como de generar cierta programación en la parte de la cabeza de ella. Después de que termina de generar esa programación en esos dispositivos que tiene Sally en su cabeza, este reptil se queda al interior de su aspecto físico. Vemos que ya después de todo esto, ya la energía endoplasmática, esas mismas entidades, no las mismas que descendieron, pero sí un gran porcentaje vuelven y suben por este portal. Pero vemos que hay un gran porcentaje de las entidades que descendieron que se quedaron al interior de ese campamento. Aquí la luz me adelanta un poco en el tiempo. Vemos que Sally empieza como a tener contacto con diferentes hombres de este lugar, pero veo que con los hombres con los que tiene contacto son personas así como muy similares a las de el hombre con el que ella siempre del cual siempre ha estado detrás. Son personas que llegan en diferentes embarcaciones, son como militares, y ella empieza a tener como cierto contacto con ellas, muy efusivos. Con alguno de ellos incluso estamos apreciando, porque ya pues la luz me adelantando rápidamente en el tiempo, vemos cómo empieza como a tratar de involucrarse sentimentalmente con gran parte de estos hombres. Vemos que después de que termina como de involucrarse con un aspecto físico en particular de otro hombre, también con el cual tienen intimidad. De hecho, lo tienen lo hacen en una de las embarcaciones que se encuentra cerca a la playa. Veo que ella empieza como a sentir cada vez que ha tenido como ese contacto con diferentes hombres, incluyendo ese que estamos apreciando en ese momento, ella como que siente, o sea, ella se siente muy bien de hacer lo que está haciendo. Y cada vez que tiene ese contacto con los hombres, lo que veo que empieza a pasar por su mente, en su psique, son como diferentes proyecciones, diferentes imágenes de lo que vio de la pareja de ella. Y de hecho vemos que empiezan como a proyectarle diferentes momentos de infidelidades de este hombre con no solamente con la mujer con la que él vio que tuvo ese contacto hace unos años atrás, sino con muchas otras. Y eso es como lo que le alimenta a ella a seguir haciendo lo que está haciendo. Y siente cada vez como ese placer y como esa sensación de bienestar al hacerlo. Vemos que hay un momento en que ella se acerca justo a la carpa donde observó a su pareja entrar y está evidenciando que esa mujer tiene un hijo. Justo el momento en que ella se cerciora de esto, empieza como a confirmar, a preguntar con diferentes mujeres de ese mismo campamento, que si esa mujer ha traído a su hijo y está validando que el niño con el que ella lo observó, está validando que sí es el hijo de ella, y todas le han dicho que sí. Dice que de hecho, pues ella lo trajo desde el lugar de origen de donde vienen ellos. En ese momento ya como que no puede creerlo. Veo que empieza a caminar hacia su campamento. En ese momento ella empieza, se tira al suelo
Se coloca como de rodillas y empieza como a rascar con sus manos fuertemente esta tierra. Vemos que empieza ella misma como a cuestionarse, empieza a sentir un sentimiento de culpa y a criticarse el haber dejado a sus hijos. Veo que después de esto la luz me adelanta en el tiempo. Hay un momento en que ella se da cuenta que está próximo a llegar el aspecto físico de su pareja. Efectivamente, ella revisa y si es él, que ha llegado con otro grupo de compañeros. Estamos apreciando cómo Sally está saliendo de ese lugar, de su campamento. Espera que este grupo de hombres empiecen como a adentrarse en cada vez más y cada uno de ellos van como saludando a sus parejas. De hecho, empiezan, pues algunos de ellos ya se introducen como en cada uno de sus campamentos. Veo que ella apenas trata como de acercarse a él de cierta distancia, ya él está colocando la mano. Y veo que en ese momento ella empieza a gritar fuertemente. Está gritando que cómo es posible. Dice que a mí sí me hiciste dejar a mis hijos. Y se refiere Sally de una forma muy despectiva a la otra mujer y como a ella si le has permitido traer al suyo. Dice, todo el tiempo me mentiste diciéndome que no querías hijos. Y por mis propias cuentas me he dado cuenta que este es hijo tuyo. Me has colocado condiciones de para poder estar contigo, tengo que dejar a los míos. Y me has traído hasta el momento en que me restriegas el hecho de estar con tu mujer y con tu propio hijo. En ese momento este hombre empieza como a reírse de ella porque ve que hay muchas mujeres y muchas personas que están escuchando lo que Sally está diciendo. Veo que él empieza a tildarte loca, le está diciendo de hecho a un grupo como de dos, bueno, él anda con un grupo de personas, pero hay dos jóvenes que él le dice que se las lleven. En ese momento vemos que Sally como que muestra mucha resistencia hasta el momento en que uno de los dos adolescentes tiene que golpearla. En ese momento, la mujer que es ser como la mujer oficial del hombre con el que ella ha estado tanto tiempo detrás de él, le dice a los hombres que llevan a Sally que la detengan por un momento. Veo que el hombre le dice que no, dice que él les ha dado una orden y no pueden desobedecerla y les sigue insistiendo que se la lleven para su campamento. Ellos obedecen y se la llevan hasta allá. Vemos que el hombre le dice a su mujer que deben ingresar a la carpa y le va a dar todas las explicaciones. Pasado ese momento, ya Sally la han dejado en su carpa. Vemos que los dos hombres se quedan afuera de su campamento. Ella trata muchas veces como de salir corriendo y esos hombres la detienen. Hay un momento en que hay como una discusión muy fuerte al interior de la carpa donde estaba este hombre con la mujer y su hijo, según lo que acabamos de percibir en ese momento y lo que acabamos de ver. Y la mujer de este hombre es la que está saliendo ahora de ese campamento y se dirige hasta donde está Sally. Los dos hombres la detienen por un momento y no la dejan ingresar. Ella empieza a decirle a Sally que le cuente todo. Sally del otro lado de la carpa le está comentando el tiempo en que llevan juntos. Le está diciendo todo lo que ella hizo por él. Veo que de hecho es la otra mujer. Les reconoce a los padres y a los hijos de ella. Y ella le está diciendo, ahora entiendo tu historia. La entiendo y te creo. Vemos que en ese momento el aspecto físico del hombre pareja pues, de esta mujer y como el amante de Sally en esa línea de tiempo, es desenfundando un arma y en ese momento le está disparando a su propia mujer. Vemos que acá empieza a ocurrir como una especie de un caos muy fuerte en todo ese lugar.
Sally no puede creerlo. Vemos que ahora, después de que ocurre esto, ella trata de salir huyendo. El hombre se adentra al campamento. Vemos que ahora es él quien está golpeando fuertemente a Sally. En ese momento en que empieza a ocurrir esto y él la está golpeando fuertemente, estamos viendo que en el perímetro empieza a ocurrir lo mismo que ocurrió un tiempo atrás. Se abre un gran portal y vemos que empiezan a descender muchas entidades. Pero vemos que ahora esta emanación de toda esa energía endoplasmática por parte de esas entidades no están absorbiendo ninguna energía de esos aspectos físicos, sino que ahora sí esa energía endoplasmática emanada por todas las entidades se introducen a cada uno de ellos. Y eso como que cada vez que entre más energía endoplasmática ocurre, vemos que empiezan a ocurrir muchos caos. De hecho, vemos que empieza a haber enfrentamientos entre mujeres con pues con los hombres que hay acá y si escuchamos en el exterior, hacen pues muchos como disparos. Disparos. Sí, en ese momento vemos que ya el hombre se le está como sentando encima a Sally y él le está diciendo, tu deseo de siempre querer más, tu deseo de perseguir el dinero, de perseguir todo lo que has querido, ha llegado a su fin. Dice, tú no vales nada, le está diciendo este hombre. Eres una mujer completamente vacía, que has puesto tu interés por las cosas materiales por encima de tus propios hijos, de tus padres, de toda tu familia. Y en ese momento este hombre le está disparando en la cabeza a Sally. De esa forma la desencarna. Vemos que la entidad que estaba al interior del aspecto físico de Sally ya había salido de su cuerpo cuando este hombre empezó a golpearla. Y esa entidad, de hecho, fue la que como ayudó a toda esa energía endoplasmática a cubrir a ambos aspectos físicos, tanto el de Sally como el del aspecto físico de este hombre. Y esta misma entidad de la que se está llevando el aspecto físico de Sally. Listo. Carlos, de esas personas de la regresión, ¿hay relación con los de línea de tiempo actual? Sí, los hijos de Sally corresponden a los de ella en esa línea de tiempo actual. Dicen que el hombre que la desencarnó también estuvo vinculado con ella y alguna de sus parejas con las que ella ha tenido cierto contacto también los distinguió en la línea de tiempo de la regresión y compartió de alguna forma con ellos. El hombre de la regresión es su ex esposo, el fallecido. Muy bien, vamos a regresar a la línea de tiempo actual, a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Ya estamos acá. ¿Qué ves en el perímetro? En el perímetro hay dos naves. Vamos a ingresar a la casa al lado de Sally. Me dices qué ves en ella. Ya estamos acá. Veo muchos implantes en todo su aspecto físico. Hay una entidad al interior de ella. En ese momento la extraen de su cuerpo. Los humanos luz la neutralizan por completo. Listo. ¿Qué es? Es un reptil. Estoy confirmando y es el mismo de la regresión. El mismo que estuvo con ella en esa línea de tiempo. Mide 2,31. ¿Qué más percibes en la casa? Hay mucha tecnología. Hay portales. ¿Cuántos?
11 portales en total. Muy bien, se les trae la información al reptil. Confirma si es el jefe o si hay alguien por encima de él. En ese momento están colocando un casco electromagnético en su cabeza. Se extrae su información. Este es el jefe encargado de ese procedimiento con ella. Se les trae la información, se te proyecta ahí la jerarquía, me dices qué tipo de ser es. Es un Draco color verde. Es color verde y tiene unas tonalidades marrones en diferentes partes de su cuerpo. Hay entidades alrededor de él, además de las armaduras que tienen todo su aspecto físico que utiliza como mecanismo de defensa y ataque. Número de planetas. Un total de 13 planetas, un sistema planetario. Muy bien. Pues solicitamos la asistencia a los humanos los necesarios. Hay un portal, descienden, se verifican. Se abre un portal, los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada de los demás que nos asistirán en esta misión. Ya están todos acá. Por favor, revisan los portales y crean los necesarios. En ese momento los humanos los verifican cada uno de los portales aquí en la vivienda. Van todos a planetas de la jerarquía. Con la Crean los información, portales. Listo. con la información del reptil, ¿cuántas vidas tiene Sal en este holograma? Tiene un total de 89 vidas. Implantes en su aspecto físico 57 implantes. y abducciones en esta línea de tiempo. 39. Muy bien, te nos preparamos para desplazarnos. Nos llevamos las naves, la entidad. Nos estemos listos, me dices. Estamos listos. Desplazamos 1, 2 y 3. Ya estamos acá. En ese momento los humanos los emanan su luminiscencia. Neutralizan completamente el sistema planetario de esa jerarquía, paralizan el tiempo, neutralizan todo lo que hay al interior de cada uno de esos planetas. La jerarquía fue envuelta en una gran burbuja de luminiscencia y completamente neutralizada. Listo. Muy bien. Se hace la eliminación de naves, entidades, tecnología, todo lo que hay en los planetas. Los humanos los que nos asisten emanan su luminiscencia. Esa luminiscencia se adentra al interior de cada uno de los planetas. Vemos cómo eliminan naves, tecnología, muchas entidades que hay en el interior de estos, incluyendo el planeta principal. Listo, proceso terminado. Se extrae la información de las cabezas del Draco, se obtienen coordenadas, se liberan humanos, luz, aspectos físicos. En ese momento se están colocando cascos electromagnéticos en las cabezas de esta jerarquía. Se extrae su información, tenemos coordenadas, es enviada a los humanos los que nos asisten. Vemos cómo se adentran al interior de cada uno de los planetas donde se encuentran retenidos los demás. Los verifican. Una vez son verificados, se inicia el protocolo de liberación. Los limpian, los repotencializan, los liberan. El proceso continúa. Verificamos cantidad de humanos, luz, aspectos físicos, son los mismos, se nos unen todos. Muy bien. Se activa el llamado de las cabezas de todo lo que le pertenece al Draco. Llega ahí naves, entidades, tecnología, se elimina. Vemos cómo se abre un portal. Los humanos luz emanan esa luminiscencia hacia el portal. Se activa el llamado de las cabezas de esta jerarquía. Vemos cómo empiezan a llegar naves, mucha tecnología, entidades se eliminan por completo apenas tienen contacto con este portal de luminiscencia y siguen llegando. Listo, proceso terminado. Muy bien. Se extrae el Draco del planeta, se elimina todo el sistema con los 13 planetas.
En ese momento la jerarquía se extrae en la burbuja en la cual fue contenida. Los humanos luz emanan mucha luminiscencia y de sus manos esa se adentra por medio de los portales, llegando a cada uno de los planetas. Vemos ahora cómo de adentro hacia afuera empiezan a ocurrir grandes explosiones de luminiscencia y de esta forma están eliminando cada uno de estos. Por último, se elimina el planeta principal. Listo. Bien. De la información del Draco, ¿cuántas copias hay de Sally? Hay un total de 19 copias. Bien, es eliminado el Draco de todas las líneas de tiempo. En ese momento, todos los humanos luz emanan mucha luminiscencia hacia la burbuja en la cual fue contenida esa jerarquía. Esa luminiscencia hacia adentro tiene contacto con el aspecto físico. Vemos cómo empiezan a salir diferentes rayos de luminiscencia en varias direcciones, horizontales, verticales, diagonales, correspondiendo a cada línea de tiempo de esta jerarquía. Por último, hay una gran emanación de luminiscencia y una explosión de esta. Listo, eliminada por completo. Carlos, ¿la jerarquía compartió información con alguna otra? No, hay información de Sally en otra jerarquía. Llega ahí Sally, su mano luz, se verifica. En ese momento la traen. Listo. Ya está acá. Se verifica su mano luz. Ya está acá también con ella. Muy bien, preguntarle su nombre. Su nombre es Jellians. Es Ujú. Y-E-L-I latina. A-N-Z. Jellians. Muy bien. Confirma si entre los humanos luz liberados está el primer esposo de Sally. No está acá. Ya está en el holograma. Exactamente. Muy Dice que bien, ya fue devuelto acá nuevamente por parte de esas entidades. muy bien. Entonces, de los humanos luz liberados, les agradeces, te despides, ascienden, nos quedamos con los necesarios para continuar el proceso. A los que nos asisten, les agradeces, ascienden. Agradecemos si ascienden. Bien, hacemos conexión con el médico, se abre un portal, desciende, se verifica uno, dos y tres. Se abre un portal. Los humanos luz emanan su luminiscencia. Están verificando la llegada del médico Saturno en este momento. Ya está acá con nosotros. Sientes que es el médico. Sí es él. Bien, le agradeces, le transmites por favor la información de Sally. Le dices que hay 19 copias de ella. En ese momento el médico crea una burbuja de luminiscencia y nos estamos adentrando en ella. Vemos que el médico emana mucha luminiscencia, abre sus manos y con esa luminiscencia está eliminando muchos dispositivos que hay en diferentes partes del cuerpo de Sally. Vemos que rápidamente encapsula muchos dispositivos que hay al interior de su cabeza. Los neutraliza por completo con mucha luminiscencia. Vemos que ahora rápidamente el médico está limpiando y repotencializando cada uno de esos órganos internos. Vemos que cada uno de esos órganos empieza a encapsularlos en burbujas de luminiscencia, esa la repotencializa rápidamente y vemos cómo esos órganos empiezan como a absorber esa luminiscencia que emana el médico en cada una de esas burbujas. Rápidamente, en ese momento el médico está limpiando y repotencializando todo el interior de su estómago. Vemos que habían unos dispositivos también al interior de su estómago, están siendo eliminados en ese momento. Ahora esa luminiscencia termina de limpiar y repotencializar todas sus paredes estomacales. Vemos cómo toda esa luminiscencia recorre su colon, sus intestinos, cómo sale por su área sexual toda esa luminiscencia. En ese momento el médico está colocando sus manos en la parte de su pecho. Vemos que
emana mucha luminiscencia y repotencializa la glándula interdimensional del timo. Su corazón emana mucha luminiscencia líquida, vemos como con cada latido de su corazón toda esa luminiscencia líquida que emana el médico recorre todo su sistema circulatorio, lo limpia, lo repotencializa. Vemos que ahora sí el médico está colocando sus manos en la parte de la cabeza de Sally. Vemos que hay en total 3 dispositivos como de mayor relevancia y el médico, una vez los encapsula, es como si con una crea otra burbuja de luminiscencia que cobija esos 3 dispositivos. Uno de ellos se encuentra en su glándula pineal, el otro y los otros dos se encuentran adheridos a cada uno de los hemisferios de su cerebro. Vemos que esos 3 dispositivos están cobijados por parte de una burbuja que el médico acaba de crear. Y el médico esa burbuja la empieza a extraer de su cabeza. Vemos que a medida que el médico va extrayendo esa burbuja, va extrayendo cada uno de esos 3 dispositivos que están adheridos, tanto en los hemisferios de su cerebro como el de su glándula pineal. El médico emana mucha luminiscencia y los elimina por completo, por fuera de su cabeza. El médico rápidamente adentra sus manos nuevamente al interior de la cabeza de Sally. Vemos que emana mucha luminiscencia en su glándula pineal, la envuelve en una burbuja de luminiscencia, la repotencializa y la deja instaurada en esa zona. Ahora está cogiendo ambos hemisferios del cerebro de Sally. Hay mucha actividad neuronal, el médico la quieta bastante. Vemos que ahora, después de haber quietado bastante esa actividad neuronal, el médico empieza a repotencializar todas sus conexiones. Vemos ahora como el médico adentra un poco más sus manos, sigue limpiando y repotencializando el resto de glándulas interdimensionales. Posterior a este trabajo, vemos como el médico empieza desde la burbuja que creó en la glándula pineal, la sigue repotencializando y esa se expande por toda su cabeza. Vemos que ahora, después de que esta se va expandiendo, ahora salen muchas ondas de luminiscencia hacia el exterior de su cabeza, correspondiendo a un proceso de limpieza de psiquis. Vemos que el médico rápidamente está colocando sus manos ahora en la parte de su cabeza, empieza a emanar mucha luminiscencia y empieza como a hacer ese movimiento con sus manos por toda la cabeza de Sally. Vemos como toda esa luminiscencia se empieza a entrar por todo su cuero cabelludo, repotencializa toda esta zona de su cuerpo. Posterior a esto, vemos que ahora el médico está colocando sus manos en la parte de sus hombros. Emana mucha luminiscencia mediante unas ondas de luminiscencia muy fuertes. Esas ondas descienden por todo su aspecto físico. Baja por sus brazos también, sale por los dedos de sus manos. Vemos también cómo toda esa luminiscencia sale por los dedos de los pies. El médico coloca sus manos en la parte superior de su cabeza, emana mucha luminiscencia, se empieza a desvanecer y se va adhiriendo a su aspecto físico como una capa extra de luminiscencia. Vemos que se abre un portal. Hay una copia de Sally que llega en ese instante. El médico la verifica. Una vez es verificada, la limpia, la repotencializa. La está colocando en la parte del pecho de Sally, emana mucha luminiscencia y una gran expansión de esta en todo su aspecto físico y de esta forma hace el acople de esta copia. Muy bien, le agradeces. Pregúntale si tiene alguna recomendación para ella. Dice que debe guardar reposo por lo que resta del día de hoy, teniendo en cuenta el tratamiento que se le acaba de hacer. Dice que debe tomar también algo de líquido durante ese tiempo de reposo que va a hacer y que debe cuidarse bastante de este tema de la hidratación para su aspecto físico. Listo. Muy bien. Vamos a regresar a la casa a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ya estamos acá. La luz, por favor, nos ayuda a eliminar tecnología, cerrar portales, repotencializar la burbuja de la casa. En ese momento los humanos se adentran al interior de la vivienda. Vemos cómo empiezan a eliminar toda la tecnología que hay aquí al interior de esta vivienda. Ahora están cerrando cada uno de los portales. Posterior a esto, los humanos los empiezan a desplazarse rápidamente, limpian, repotencializan y suben los niveles vibratorios de toda la casa. La burbuja que fue creada una vez llegamos acá la están repotencializando, la limpian y la repotencializan. Primera, segunda, tercera capa. Listo. Muy bien.
El humano luz de Sally. Haces cambio con el momento a la cuenta de tres. Uno, dos y tres. Hermano, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Gracias por permitir esta comunicación. ¿Le quieres dar un aspecto, le quieres dar un mensaje a tu aspecto físico? Así es. Debes tener en cuenta que la manera en que tú misma y los demás te perciben es conforme a cómo te proyectas desde tu interior, desde tu mente, desde tu corazón. En dependencia, cada una de estas proyecciones es lo que constantemente has visto, sigues viendo en este preciso momento y seguirás viendo y sintiendo. Es desde allí, desde donde debe nacer el principal propósito de este encuentro nuestro, el empezar a encontrarnos a nosotros mismos antes que encontrar a los demás o antes de encontrar cada uno de nuestros mayores deseos y anhelos en nuestro exterior. ¿Cuánto tiempo se nos ha ido persiguiendo fuera lo que tenemos dentro? ¿Cuántas cosas hemos dejado de vivir y de sentir, buscando constantemente afuera? No está mal hecho el querer sentir bienestar, el querer, el desear y pretender cambios significativos en nuestros procesos de todas las áreas de nuestra vida. Sencillamente en lo que debemos trabajar es en el enfoque y en la intención que le damos a cada uno de esos anhelos, la forma en que manejamos nuestra energía y vibración enfocada en cada uno de ellos. En lo que enfocamos nuestra energía y nuestra vibración es lo que se expande. Debemos aprender a intensificar un poco más el agradecimiento en vez de la queja. Debemos empezar a vivir un poco más de adentro hacia afuera en vez de afuera hacia adentro. De lo contrario, seguiremos estando constantemente atormentados por todo lo que no vemos reflejado según nuestros deseos y nuestros sueños. Has vivido lo suficiente. Soy consciente de cada una de las barreras que has tenido que afrontar. Sé que tu paso por este holograma y en otras vidas no ha sido fácil.
pero porque te conozco y te siento en este momento, puedo darte la voz de aliento suficiente y necesaria para validar y darte la certeza de que tienes a partir de ahora todas las capacidades de salir de ese fango emocional en el que por tanto tiempo te has visto envuelta, porque te conozco, sé de lo que eres capaz y sin lugar a dudas, cada una de estas grandes cosas van a llegar a nuestra vida en el tiempo y lugar indicado y necesario para tu proceso. Ámate a ti misma, valórate y ahora que estamos juntos, en ningún momento pretenderé soltarte de tu mano. Todo lo contrario, ahora que la estoy estrechando, es porque he llegado para quedarme. Espero que tu voluntad sea la misma que la mía. Mano, muchas gracias por ese mensaje muy bonito. Creo que es muy claro para las personas que escuchamos este tipo de información respecto a los cambios que queremos ver en el exterior y el por qué se logran o el por qué no se logran. Quedas con tu aspecto físico, amor infinito para ti. Amor infinito para ustedes. Haces cambio, me dejas con Carlos. Carlos, ¿me escuchas? Sí te escucho. Muy bien. Carlos, la luz, por favor, nos ayuda a crear una burbuja que contenga Sally y a su humano luz. En ese momento los humanos luz emanan mucha luminiscencia. Crean una burbuja personal en el aspecto físico de sal y la repotencializan primera, segunda, tercera capa. Fusionan a su mano luz con su aspecto físico. Listo. Muy bien. Preguntarle a Acción de Alfa si hay alguna recomendación adicional para ella. No dice de Alfa que su mano luz, tanto a ella como a todos quienes nos escuchan, ha dejado un mensaje lo suficientemente importante que de alguna forma a muchos les ha de llegar. Así es. Dice que la luz ya ha hablado por el día de hoy. Muy bien. Ya todo queda bien allí en la casa. Sí, todo está bien. Muy agradecidos con la luz, con Acción de Alfa por la asistencia, la compañía, con el médico. Les agradeces, te despides, ascienden. Agradecemos y ascienden. Bienvenido. Gracias. Sally, puedes abrir tu micrófono. Eso. Gracias. Sally, cuéntame cómo te Sí, pareció tu sesión. bueno, muy interesante. Parece que sufrí toda mi vida. Ya, Esos mismos patrones se van repitiendo. y hasta ahora sigo sufriendo con todos estos hombres y todo, como que nunca termina. Tu humano luz te dejó un mensaje precioso, Ujú, ¿listo? Y es para ponerlo en práctica, palabra por palabra. Yo te voy a pasar una información para que tú también te apoyes para hacer tu trabajo interno ujú, y con ese mensaje del humano luz, pues para que lo empieces a trabajar, ¿listo? ok. Muy bien. Te pregunto si autorizas publicar tu sesión No me queda otra alternativa. Ah, sí, de seguro. con Pero filtro. que ya con el filtro.